Buenos días, mi nombre es Ruth Muguete. Hoy voy a hacer la explicación de un ejemplo práctico de balance de materia en una planta de fundición y colada de aluminio, considerando tres aspectos: el proceso normal, los balances diferenciales e integrales y qué sucede si hay una fuga o un bloqueo. Tenemos la evidencia de donde hemos obtenido nuestra información y el diagrama del proceso normal, donde tenemos cuatro contenedores, que es el horno de fusión, el horno de holding y el horno de colada, y donde finalmente el producto final, donde tenemos que el flujo empieza con 1000 kilogramos sobre hora de aluminio que está en forma de chatarra, que entra al horno de fusión, donde tiene una pérdida del 2%, es decir, del horno de fusión al horno de holding pasamos un flujo de 980 kilogramos sobre hora. Y del horno de holding al horno de colada tenemos una pérdida del 0,5%, que en total se transfiere 975,1 kilogramos sobre horas. Y el producto final es el mismo valor. Los balances tenemos. Entonces, en el balance integral de masa, tenemos que la masa total y la masa entrante tiene que ser igual a la masa saliente. Por lo tanto, como es un proceso estacionario, nos dice que el flujo de entrada es igual al flujo de salida más las pérdidas. El balance diferencial del proceso normal es la masa que tenemos dentro del sistema, que es igual a la masa inicial menos la masa final y menos las pérdidas, que nos da un valor de cero, por lo que no existe, por lo que no existe acumulación. Y es cero porque el proceso es estacionario y la masa neta no cambia con el tiempo, es decir, que la masa que entra es igual a la masa que sale, más las pérdidas. Las ecuaciones de el balance en el horno de fusión tenemos que el balance indica que la variación de masa en el tiempo depende de la alimentación de chatarra, menos el flujo que se transfiere al siguiente equipo y menos la pérdida, que es en forma de escoria del 2%. El proceso del horno de holding, la masa se acumula en función de lo que entra desde el horno de fusión, menos lo que sale hacia el horno de colada y menos las pérdidas de los procesos anteriores. El balance en la colada directa tenemos de que la variación de la masa depende de lo que entra desde el holding menos lo que sale como el producto sólido y menos cualquier pérdida adicional que tenemos en esas etapas. Como en este caso consideramos que no tenemos pérdidas en, en el horno de colada, la ecuación nos queda de la siguiente forma. En este proceso tenemos la entrada de 1000 kilogramos de sobre hora de aluminio, que es en forma de chatarra, el horno de fusión que tiene una pérdida de 2%, el horno de holding que tiene del 0,5% y la colada directa que no tiene pérdidas. Por lo tanto, la ecuación global del proceso nos queda al flujo de entrada total, que es igual al producto final, más las pérdidas, que nos da un valor de $1000, perdón, 1000 kilogramos sobre horas. Acá tenemos el diagrama de y los balances con fuga. Tenemos una fuga de
desde el horno de holding que es directo hacia una pérdida porque no llega al producto final. Entonces, el balance global con fuga nos dice que la fuga se suma a los términos de pérdidas y el producto disminuye directamente cuando hay fuga. O sea, nos demuestra que incluso esta pequeña fuga afecta a lo que es el producto final, porque al final ya no tendríamos los 975 kilogramos sobre horas, sino en este caso, considerando que la fuga es de 1 kilogramo de hora, tenemos 974,1 kilogramos en producto final. Asimismo, en el balance de fusión tenemos que el balance de holding, tenemos que se produce una variación de la masa, por lo que se ve afectada el término adicional, que en este caso la ecuación se simplifica a esto que tenemos aquí. El balance en colada solamente cambia en menos la pérdida por fuga. Tenemos el diagrama y balances de bloqueo en el proceso, es decir, con un bloqueo. Tenemos un bloqueo en el horno de holding a el horno de colada por una llave dañada. Entonces, la fundición del aluminio no se está llevando a cabo de forma continua porque se ha retrasado el proceso. Entonces, en el balance de holding, la masa se va a acumular hasta su capacidad, que en este caso son 2000 kilogramos sobre hora, y la colada, que se vaciará en un tiempo determinado. Para calcular el tiempo que tenemos para arreglar el problema tenemos una masa inicial de 500 kilogramos en el horno de holding que, que se vaciará, no, que va a cubrir su capacidad máxima en 92,28 minutos. Es decir, tenemos un tiempo aproximado de 1 hora y media para arreglar el problema del bloqueo. Y en el horno de colada tenemos, eh, tenemos una masa inicial de los 500 kilogramos que se va vaciando hacia el producto final hasta quedar en cero. Y ese tiempo tenemos de aproximado 31 minutos hasta que el horno de colada quedase en cero. Entonces, el balance global del bloqueo provoca que ya no haya lo que es producto final ni flujo a la colada porque se está acumulando en el horno de holding. Entonces, la ecuación nos va a dar que la entrada del material menos las pérdidas internas se transforman en una acumulación dentro del holding. Y si no se actúa al tiempo, el sistema va a alcanzar el límite, como dije, en más o menos 1 hora 30 minutos. Y esto ha sido todo por, por hoy. Muchas gracias.